Saludos, soy el cadete Torres Jonaiker de la Universidad Marítima del Caribe y junto a mis compañeros el día de hoy le vamos a hablar sobre la unidad 4 de la unidad curricular Navegación Astronómica. En navegación astronómica, la línea recta llamada recta de altura es en realidad una aproximación al círculo de posición en el entorno cercano a la situación verdadera del observador, en este caso al oficial de puente, en donde se confunde el arco y la cuerda y la tangente. La situación se obtiene por la intersección de dos o más rectas de altura como aproximación a la intersección de los correspondientes COPS. Este ingenioso artificio matemático permite simplificar notablemente los cálculos para obtener la posición, pudiéndose resolver el problema de forma gráfica sobre la carta náutica mercatoriana. Hay dos clases de rectas de altura. Número tenemos las rectas secantes al COP y las tangentes al COP. En las secantes, el determinante está constituido por dos puntos del COP cercanos a la posición estimada. Hay dos tipos. Como número tenemos la recta de Zoner o secante por corte con los paralelos. Secante por cortes con los meridianos es el segundo tipo. Ahora, en las tangentes, el arco del COP cercano a la posición del observador se constituye por la loxodrómica tangente al COP. Dicha línea es normal al azimut. Hay tres tipos: tangente de Johnson, método de longitud; tangente de Bora, tangente cerca del meridiano, método de latitud; tangente en Marx de Saint-Hilaire, tangente punto aproximado también se le conoce. Hablando sobre el cálculo de alturas iguales, la circunferencia de alturas iguales, llamada también círculo de posición, es la verdadera línea de posición en navegación astronómica. Se define como el lugar geométrico de la esfera terrestre, en el cual un observador, seguimos en este caso un oficial de puente, ve un astro en un instante determinado con la misma altura observada. Su uso fue ideado por el marino mercante estadounidense Thomas Husband Sooner en 1837. Muy bien, ahora hablando sobre los parámetros para calcular las alturas iguales. En una circunferencia dentro del polo de iluminación del astro observado, cuyo radio es el arco del círculo máximo de valor, la distancia cenital, tenemos el centro, polo de iluminación del astro, el radio, la distancia cenital. eh, Tenemos las fórmulas de la ecuación ligada a las siguientes variables: la sustitución o posición del observador, las coordenadas del astro observado. Muy bien, ahí puede ser el Sol de donde lo hayamos observado. La altura verdadera del astro. Este, también tenemos el ángulo, la hora local. Y bueno, son lo que nos da la declinación y el ángulo horario en el meridiano de Greenwich del astro observado. Hola, muy buenas, mi nombre es Michael Liscano y en esta oportunidad hablaré del determinante de punto aproximado. El determinante de la tangente Mark Saint-Hilaire, recta de altura, es la situación de estima, el azimut del astro y la diferencia con signo entre la altura verdadera y la estimada. El procedimiento es el siguiente. Primero debemos tener una posición estimada, tomar la altura de uno o más astros, calcular la altura estimada con la fórmula número 1, calcular el azimut, en caso de no haberlo observado, con la fórmula número 2. Igualmente, si la distancia y la longitud son de distintos tipos, debemos poner delante de la tangente de un signo menor. Calcular la diferencia obtenida entre la altura de cada astro correspondiente a la situación estimada y la verdadera obtenida por medición. Dicha diferencia nos dará un dato de diferencia de altura, que es error de distancia entre la recta de altura del astro y la situación estimada. Se debe representar la línea del azimut a partir de la situación estimada y sobre ella obtener un nuevo punto desplazándonos a una distancia correspondiente al error de distancia hallado. Trazando una perpendicular al azimut, esta será la recta de altura correspondiente al astro. En caso de tener una sola altura, este punto hallado será llamado punto aproximado, que debemos utilizar como nuevo punto de partida para el cálculo de las estimas sucesivas. Secante Sommer.
La mañana del 17 de diciembre de 1837, el capitán Somers se encontraba, según sus cálculos de estima, y tras 22 días de navegación, cerca de la entrada del canal San Jorge, que separa Gales de Irlanda. Su preocupación era grande, pues llevaban muchos días sufriendo fuertes temporales con vientos duros desde el sur y el sureste, sin poder comprobar la situación de estima, debido a la imposibilidad de observar los astros por la continua nubosidad. Esa mañana consiguió tomar una altura de sol, como era de costumbre en la época. Resolvió el triángulo de posición haciendo su time suite basándose en su latitud de estima. Dibujó la situación obtenida en la carta y comprobó que se encontraba a tan solo 9 millas del este de longitud de estima, pero no se fiaba de su latitud de estima, puesto que no había podido contrastar en día, y si los duros vientos del sur le habían hecho abatir y se encontraba significativamente más al norte de lo que él creía, decidió pues repetir sus cálculos, suponiendo que su latitud era de 100 al norte de la estima, y no contento aún, calculó de nuevo la longitud, suponiendo una latitud de 200 al norte de la estima. Representó entonces las tres posiciones obtenidas en la carta y observó con sorpresa que las tres se encontraban sobre una línea recta. Una afortunada casualidad hizo, además, que esa recta pasase sobre el faro en el que aquellos años se señalizaba la entrada al canal de San Jorge. Así que Somers pensó que cual fuese su latitud exacta, él se encontraba en el instante de la observación sobre la recta que había obtenido. No sabía exactamente en qué punto de la recta, pero sí que estaba sobre ella, y de modo que ordenó cambiar el rumbo y navegar a lo largo de la recta. A las pocas horas apareció el faro que buscaba justo por la proa. ¿Qué es lo que había hecho el capitán Somers? El triángulo de posición no es más que la relación entre la posición del observador, latitud y longitud, la posición del astro en horario Greenwich y declinación, y las coordenadas de ese astro referidas al observador, a altura y azimut. Si el triángulo de posición utilizamos la latitud exacta y la altura exacta verdadera, la longitud que obtenemos será la que corresponde al observador, puesto que las coordenadas del astro tomadas del AN son exactas si la hora UT es precisa. En otras palabras, si introducimos el triángulo de posición en los valores exactos de la altura del horario en Greenwich y de la altura de la declinación, damos valores a la latitud y calculamos las correspondientes longitudes. Lo que habremos hecho es obtener una serie de puntos que estará sobre el círculo de altura iguales correspondientes a la medida de la altura realizada. De esta manera podemos calcular tanto los puntos del círculo de altura como deseemos, sin más que dar valores a la latitud y resolver el triángulo de posiciones, calculando longitud correspondiente, permitiéndonos así dibujar el círculo completo sobre la carta. Si utilizamos tan solo dos latitudes muy próximas entre sí, como el hecho fue del caso Somers, habremos obtenido un trozo tan pequeño de círculo que dibujado sobre la carta nos parecerá una recta. La recta de altura no es necesario calcular 3 puntos como hizo Somers, basta con calcular 2 de ellos y unirlos por la recta. Naturalmente, las dos latitudes elegidas serán muy próximas a nuestra latitud de estima, de modo que el trozo de círculo de altura a iguales que obtengamos será el que corresponde a la situación verdadera del barco en el instante de dicha observación. Buenas, mi nombre es Elías Jardín y a continuación se le va a tratar el tema sobre la tangente Johnson. Esta es una aplicación directa de los conceptos de círculos de alturas iguales y triángulos de posición. Nos encontramos pues en una situación de estima de SE, cuando medimos a una hora del tiempo universal dada la altura instrumental de un astro. Se trata de dibujar sobre la carta el trozo del círculo de alturas iguales cercanos a SE, aproximándolo por una recta. El método de la tangente Johnson consiste en calcular un punto del círculo de altura iguales próximo a la situación de estima y aproximar el círculo en ese entorno por la tangente al círculo en el punto calculado. Es decir, la misma idea de la tangente de Mersenne, con la diferencia que en el punto del círculo de alturas iguales que calcularemos y por el que trazaremos la tangente, no es más que vamos a ver seguidamente el punto aproximado del método de Mersenne, sino el punto de coordenadas de LE y LC, donde LE es la latitud de estima y LC la longitud calculada. Es la longitud del punto del círculo de altura iguales cuya latitud es LE. Puesto que en el punto LE y LC pertenecen al círculo de altura correspondiente a la medida realizada, LC será la longitud obtenida de la solución del triángulo de posición, construido utilizando la latitud de LE y la distancia cenital, que es CA, correspondiente a la altura que hemos medido. El procedimiento
será pues aplicar el teorema de los cosenos empezando por el lado de SA y despejar el ángulo del polo norte. Conocido el ángulo del polo, podemos obtener fácilmente el horario del astro en el lugar, con el horario y lugar en Greenwich del astro. Esto lo obtenemos a través del almanaque náutico. Podemos observar la latitud de LC. Conociendo el punto LE y LC del círculo de alturas, la manera más sencilla de trazar su tangente en ese punto es resolver de nuevo el triángulo de posición calculando el azimut del astro. Por ejemplo, aplicando de nuevo el teorema de los cosenos, empezando por la codeclinación. Dibujando entonces LE y LC en una línea a lo largo de la dirección indicada, tendremos indicada la dirección del radio del círculo, de alturas iguales de LE y LC. La recta de altura será la perpendicular al radio en ese punto. Como ya lo habíamos visto, los azimuts de los astros, visto de la situación de estima de SE y visto desde el punto LE y LC, son iguales a todos los defectos prácticos, pues la distancia entre ambos puntos es despreciable comparada con el radio del círculo de alturas, aunque se haya exagerado una vez más la curvatura del círculo para que se vea más clara. Por otro lado tenemos el coeficiente de Paget, es la variación de la longitud por cada minuto de diferencia de latitud. Cuando observamos una latitud observada por meridiana, obtenemos la longitud observada gráficamente, trasladando el determinante de la observación de la mañana a la hora de la meridiana. El coeficiente de Paget nos va a permitir calcular analíticamente la longitud observada a la hora de la meridiana. Dicho coeficiente, como veremos a continuación, lo podremos calcular directamente en la observación de la mañana. Para la solución de la gráfica del problema, recordar que trasladaremos por estima el determinante S, Z y el diferencial de altura. Para obtener el coeficiente de Paget vamos a trasladar por estima el punto del determinante, punto del corte de la recta de altura en el azimut. Para ello debemos hacer una pequeña estima loxodrómica desde la situación de estima con el azimut como rumbo y la diferencia de altura como distancia. La diferencia de altura fuese negativa, usaremos como rumbo el opuesto al azimut. Gracias. Buenos días, mi nombre es Montes de Díaz Fran, cédula de identidad 26.290.007. Les voy a hablar referente a la unidad 4, errores en la situación por rectas de altura. Existen dos tipos de errores, como son errores sistemáticos y errores accidentales. Los errores sistemáticos pueden ser errores de altura por corrección de índice, mala visibilidad, error en la altura del observador, condiciones atmosféricas anormales que varíen la corrección por depresión. Hay un procedimiento que permite eliminar los errores sistemáticos y consiste en la toma de 3 observaciones y dibujar sus correspondientes rectas de altura. Las bisectrices de los ángulos que forman dan una posición exenta de errores sistemáticos. Errores accidentales, tales como error por mala observación de un astro, por balanceo de la embarcación, traslación de rumbo, distancia o por cronómetro. Cada uno de los errores tendrán distintos efectos sobre la precisión de la posición hallada. Errores en la altura. La recta real será paralela a la calculada, nos llevaría a trazar 2 rectas paralelas a la teóricamente cierta y separadas de la misma por el máximo error esperado en cada sentido. También tenemos lo que es el error en la distancia navegada. Esto varía por el traslado de la recta de altura, una distancia igual al error. También podemos tener el error en el rumbo, que es el traslado determinante de la primera observación a un punto erróneo. Lo que son también errores de cronómetro nos llevan a una traslación de la recta de altura, el sentido de los paralelos. La suma de los errores sistemáticos y los errores accidentales nos darán como resultado el error total, que vendría siendo el error total es igual al error sistemático más el error accidental. Todos estos errores se verán reflejados sobre la diferencia de la altura. Bisectrices de altura. Este método se utiliza para eliminar los errores sistemáticos. Por lo tanto, solo deben usarse con esto. Los predominantes así deben diferenciar solo de estas situaciones en función de cómo se hacen tomadas las diferencias medidas en los astros, medidas simultáneas o casi simultáneas y medidas no simultáneas. Gracias.